Con relación a la hemoglobina y a la mioglobina, simplemente recordar que se trata de proteínas hémicas. Ya sabemos cuál es la característica de estas proteínas hémicas que tienen en su estructura al grupo hemo. Y este grupo hemo presenta un metal pesado, como es el hierro, que es capaz de unirse al oxígeno a través de una reacción de oxigenación, en la cual no se va a producir la modificación de la valencia del hierro. Es decir, que simplemente se une sin modificar la valencia. Y esta reacción de oxigenación es una reacción reversible, de manera tal que el oxígeno captado, por ejemplo, por la hemoglobina a nivel de los alvéolos pulmonares, va a salir a circulación sanguínea, va a llegar a nivel de capilares sanguíneos y este oxígeno va a ser desprendido fácilmente del hierro con valencia +2 y va a ser captado en los tejidos por la mioglobina. Y esta mioglobina va a ser capaz de transportar el oxígeno a través de las células en los tejidos para que todas estas células tengan oxígeno suficiente para poder cumplir su función. Una vez que el músculo, por ejemplo, necesita oxígeno, sabemos que este oxígeno es liberado del hierro de la mioglobina y es captado por la mitocondria, de manera tal que el músculo efectivamente tiene a su disposición el oxígeno contenido en la mioglobina. Bueno, ahora vamos a hablar ya de las hemoglobinas. Ya hemos visto cómo se produce el transporte de oxígeno. También hemos hablado acerca de las hemoglobinas normales. Las vamos a recordar. Tenemos a la hemoglobina A1 del adulto. Se encuentra formada por 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta. Tenemos dentro de las hemoglobinas de la vida fetal, en las primeras semanas de vida, aproximadamente hasta las 5 semanas de vida, tenemos la hemoglobina Gower. Está formada por 2 cadenas Z y 2 cadenas epsilon. A partir de la 5 semana de vida, comienza ya a sintetizarse la hemoglobina F o hemoglobina fetal. Sabemos que es la principal hemoglobina en el feto y en el neonato. Alrededor del 8º mes de embarazo, el bebito ya va a ir formando hemoglobina A1 del adulto. Entonces, el momento en el que nace el recién nacido, tiene una gran cantidad de hemoglobina fetal, pero también ya tiene hemoglobina A1. Aproximadamente esta hemoglobina fetal se mantiene en la circulación sanguínea del recién nacido hasta alrededor de los 6 meses de vida. A partir de los 6 meses ya los niveles de hemoglobina fetal bajan prácticamente a niveles indetectables, permaneciendo siempre hasta en el adulto un 1% de hemoglobina fetal. Y por último tenemos a la hemoglobina A2, que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Aparece también poco antes del nacimiento, al igual que la hemoglobina A1, y en el adulto se ha observado que puede haber hasta un 2% de hemoglobina A2. Otra hemoglobina importante es la hemoglobina A1C. Es la hemoglobina A1 del adulto a la que se ha unido a través de un proceso de glicosilación glucosa. Se trata de una hemoglobina glicosilada, es decir, una hemoglobina a la que se ha unido, es una proteína a la que se ha unido la glucosa. Sabemos que esta reacción de glicosilación es una reacción lenta, no enzimática, es decir, que no necesita de enzimas para que la glucosa pueda unirse a la hemoglobina. Y depende de la concentración de glucosa circulante. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que mientras más glucosa exista en circulación sanguínea, mayor cantidad de glucosa va a entrar dentro del eritrocito y se va a unir a la hemoglobina. La glucosilación de la hemoglobina
no altera la capacidad de la hemoglobina de transportar oxígeno, lo que significa que no hay problema con si es que en este eritrocito hay mayor cantidad de hemoglobina. Simplemente se ha unido y no puede separarse, no interfiere con el transporte de oxígeno. Entonces, estos eritrocitos que tienen exceso de hemoglobina glicosilada A1C no tienen alteración en el transporte de oxígeno. ¿Para qué ingresa la glucosa dentro del eritrocito? Como fuente de energía. No nos olvidemos que el eritrocito es una célula que no tiene núcleo y no tiene mitocondrias, por lo que la hemoglobina no va a liberar el oxígeno para que la célula, el eritrocito, pueda metabolizar la glucosa. ¿Por qué? Porque esa reacción química se produce en las mitocondrias y el eritrocito no tiene mitocondrias. Por lo tanto, la forma en la cual el eritrocito va a utilizar a la glucosa va a ser a través de una glucólisis anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque el eritrocito no tiene mitocondrias. ¿Cuál es la utilidad clínica? ¿Por qué es tan importante esta hemoglobina A1C? Porque es muy empleada para hacer un diagnóstico retrospectivo de qué es lo que ha pasado con mi paciente diabético. En alguna situación se utiliza la hemoglobina glicosilada como diagnóstica de diabetes. Cuando hablemos de diabetes vamos a volver a hablar de la hemoglobina glicosilada, pero la mayor utilidad de la hemoglobina glicosilada es en la información retrospectiva de los niveles promedio de glucosa del paciente diabético. Vamos a ver que existen tablas de valores de referencia para la hemoglobina glicosilada. Entonces, dependiendo de estas tablas, nosotros vamos a ser capaces de decir, este paciente diabético, durante los 2 meses que no lo he visto, se ha comportado bien. ¿Por qué? Porque sus niveles de hemoglobina glicosilada están dentro de un rango que yo esperaba para un paciente diabético, o se ha portado de manera inadecuada, o incluso este paciente cualquier rato puede entrar en un coma hiperglicémico. ¿Por qué? Porque definitivamente ha pensado que todavía puede tomarnos el pelo. Porque ¿cómo se hacía antes el seguimiento del paciente diabético? Simplemente con una glucosa. Y la glucosa es del día. Pero, ¿qué es lo que pasó durante los 2 meses que yo no lo he visto a mi paciente? No sabemos. No nos olvidemos que el paciente diabético no se siente enfermo. La diabetes es una patología que tiene sintomatología recién cuando los niveles de glucosa están sumamente elevados. Si nosotros tenemos un valor de glucosa de 70 a 110 fisiológicamente, este paciente diabético no va a tener síntomas, sino hasta que sus niveles de glucosa estén en 500, 600, 700 o más miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué es lo que hace este paciente diabético? Este paciente diabético va a comenzar al principio con miedo, obviamente, porque le han diagnosticado diabetes y va a tener conciencia. Pero ¿qué es lo que sucede? Que comienza a antojarse. Es cumpleaños de alguien en la familia y al principio dice, no, yo no puedo comer el pastel que le han hecho de cumpleaños. Pero ¿qué sucede? A ver, probaré un poquitito. Come un pedacito bien pequeño, delgadito, y no le pasa nada. No siente repulsión por la comida, por los hidratos de carbono. No se siente enfermo el paciente diabético. Entonces, si no se siente enfermo, el paciente cree que el consumir este exceso de hidratos de carbono no le está provocando ningún daño.
Cosas contrarias sucede, por ejemplo, en un paciente que tiene una lesión en el hígado y este paciente obviamente tiene una hepatitis viral A, supongamos, y le prohíben las grasas y a este paciente se le da una comida alta en grasas, al primer bocado ya el paciente siente ese rechazo por la comida con gran cantidad de grasas. Pero esto no le pasa al paciente diabético con los hidratos de carbono. Entonces, como no se siente enfermo el paciente va a comenzar a consumir hidratos de carbono. ¿Y cuándo se va a sentir mal? Cuando los niveles, vuelvo a repetir, estén demasiado elevados. Ese es el problema de la diabetes. No tiene una sintomatología importante, una sintomatología que haga pensar que el paciente está enfermo, está delicado. Por lo tanto, estos pacientes diabéticos lo que hacen es consumir cualquier cantidad de hidratos de carbono y cuando le toca ir al médico, más o menos una semana antes, el próximo lunes tengo que ir a mi control, entonces, ¿qué hace? Comienza a hacer dieta. ¿Para qué? Para que el día lunes los niveles de glucosa estén nuevamente dentro o muy cerca a los valores de referencia. Pero ¿qué ha pasado las anteriores semanas? Ahora ya tenemos quien lo delate. La hemoglobina glicosilada, si bien no me va a decir el día 15 de junio los valores de glucosa de este paciente estaban en tantos, pero en promedio, ¿cómo estuvo su glucosa durante todo ese tiempo que nosotros no lo hemos visto? No nos olvidemos que la reacción de glucosilación, de unión de la hemoglobina a la glucosa, es irreversible. No se va a soltar la glucosa de la hemoglobina. Por lo tanto, tenemos grabada la información en los eritrocitos. ¿Durante cuánto? Durante 4, 6, 8 semanas atrás. Entonces, vamos a tener una información retroactiva de los niveles promedio de glucosa. ¿Cómo se comportó nuestro paciente durante todo ese tiempo que no lo hemos visto? Entonces, creo que está clara la información que proporciona la hemoglobina glicosilada, la hemoglobina A1C. Ahora sí, vamos a comenzar y vamos a hablar de las hemoglobinas mutantes. Las hemoglobinas mutantes son hemoglobinas que se forman como consecuencia de mutaciones en los genes que codifican las unidades o las cadenas alfa y las cadenas beta. Pueden afectar las funciones fisiológicas, estas modificaciones, pero a pesar de que se han descubierto que existen más de 1000 mutaciones a nivel de la síntesis de las cadenas, son muy pocas, son muy raras, contadas con los dedos incluso, las mutaciones que realmente afectan la función biológica de la hemoglobina. La mayor parte de estas mutaciones son mutaciones benignas y no van a presentar anomalías clínicas. Sí existen otras que obviamente van a provocar trastornos genéticos graves, incluso trastornos que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Vamos a ver cuáles son las más frecuentes y las más importantes. Todos estos trastornos genéticos reciben el nombre de hemoglobinopatías. Entonces, cuando nosotros hablamos en trastornos genéticos de la hemoglobina o de hemoglobinas mutantes, estamos hablando de hemoglobinopatías. Vamos a comenzar con la drepanocitosis. La drepanocitosis es una patología
caracterizada por anemia hemolítica grave. En este tipo de pacientes que sufren la patología llamada drepanocitosis, aquí está, se va a producir una mutación puntual. ¿Qué es lo que va a producir qué se va a producir en este tipo de pacientes? Va a haber la sustitución del aminoácido llamado glutamato por valina en la cadena beta de la hemoglobina. Y esta sustitución, el glutamato es una molécula polar que va a ser sustituido por una molécula apolar, ¿sí? Si nosotros recordamos las características cuando hablábamos de la molécula de agua, habíamos visto que la molécula de agua solubiliza con mucha facilidad moléculas polares, pero tiene mucho problema para solubilizar moléculas apolares. Entonces, ¿cuál es el problema de esta sustitución del glutamato polar por valina apolar? Es que la cadena beta de la hemoglobina se hace insoluble en agua. Y como consecuencia de esta insolubilidad en agua, la hemoglobina apolar va a formar un precipitado fibroso. Específicamente, ¿qué hemoglobina es la que va a precipitar? La que ha perdido su oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esta hemoglobina? La hemoglobina S, que se ha formado como consecuencia de la mutación del cambio del glutamato polar por valina apolar, no tiene ningún problema en la captación de oxígeno. Capta a nivel de los alvéolos pulmonares el oxígeno. Transporta el oxígeno a través de la sangre, a través de circulación sanguínea. Deja el oxígeno en los tejidos. No hay ningún problema hasta aquí. Una vez que deja el oxígeno, esta desoxihemoglobina S es la que precipita. Entonces, en la pérdida del oxígeno, la conversión de la hemoglobina en desoxihemoglobina es la que va a precipitar aquí dentro del eritrocito. Y esta precipitación de la hemoglobina, de la cadena beta de la hemoglobina, va a provocar que el eritrocito cambie su forma y se convierta en una estructura en forma de hoz con la que se corta el pasto o en forma de media luna. Este tipo de célula recibe el nombre de célula falciforme. Tiene una estructura falsa, no es ya un disco bicóncavo. Ahora, ¿qué pasa con esta célula falciforme? Esta célula falciforme puede provocar una serie de reacciones fisiológicas. En primer lugar, las puntas de esta célula, estas puntas pueden provocar la ruptura de la membrana celular de los eritrocitos normales, provocando hemólisis. 2. Esta forma aberrante, esta forma diferente del eritrocito no va a ser reconocida por el sistema inmunológico celular. ¿Qué quiere decir? Que los macrófagos del vaso van a destruir este eritrocito aberrante y nuevamente va a producirse hemólisis. Y 3, la precipitación de la hemoglobina, de la desoxihemoglobina S, va a modificar la estructura de la membrana celular, por eso es que toma esta forma aberrante, y también puede provocar que el eritrocito muera antes de tiempo. Entonces, todas las alteraciones que se están produciendo
van a ser traducidas en hemólisis. Este paciente va a desencadenar un problema anémico. ¿Cuándo comienza la sintomatología anémica en este paciente? No nos olvidemos que es una hemoglobinopatía, es decir, es una enfermedad hereditaria. Se trata de una enfermedad hereditaria recesiva, quiere decir que para que el paciente realmente enferme, tiene que tener el gen de la madre y el gen del padre dañados para que se produzca la liberación o la síntesis de hemoglobina S. Entonces, se trata de una enfermedad autosómica recesiva. Solamente los homocigotos van a desarrollar la enfermedad. ¿Y cómo voy a saber que este bebito tiene drepanocitosis? La sintomatología anémica comienza a manifestarse a los 6 meses de edad. ¿Y por qué recién a los 6 meses de edad? ¿Alguien me puede decir por qué? ¿Por qué no se manifiesta la anemia antes de los 6 meses de edad? Por la hemoglobina fetal. Por la presencia de hemoglobina fetal. Entonces, la hemoglobina fetal protege a este bebito recién nacido de la anemia como consecuencia de la drepanocitosis hasta los 6 meses de edad. Y recién a partir de los 6 meses de edad, entonces vamos a tener la sintomatología característica, anemia. Pero hay otro problema. En realidad, la anemia es el menor de los procesos en esta patología conocida como drepanocitosis. Volvemos a repetir, ¿qué es lo que va a producir la mutación del glutamato polar por valina apolar? La formación de un precipitado fibroso. Lo vamos a cambiar de color para que ustedes recuerden que ese es el más importante, el precipitado fibroso. ¿Y por qué es importante este precipitado fibroso? Porque deforma a las células, a los eritrocitos, y además, como es fibroso, insoluble en agua, puede provocar bloqueo a nivel de capilares sanguíneos. Y si se bloquea la irrigación sanguínea a nivel de los capilares sanguíneos, estos pacientes van a tener infartos a cualquier nivel. Pueden ser infartos óseos, pueden ser infartos articulares, pueden ser infartos renales y el paciente desarrollarnos muy joven una insuficiencia renal crónica. Pueden haber ictus, pueden haber infartos de miocardio, pueden haber infartos a nivel del cerebro, lo que se conoce con el nombre de ictus. También estos pacientes pueden tener, qué sé yo, úlceras a nivel de los miembros, es muy importante. No nos olvidemos también que el vaso, que es donde se va a producir el metabolismo de estos eritrocitos que están siendo fagocitados por los macrófagos esplénicos, van a ser transportados al vaso, pero el vaso también va a sufrir infartos. Entonces, se va a producir, en primer lugar, una esplenomegalia. ¿Por qué? Porque el vaso está trabajando más del doble cada día, metabolizando estos eritrocitos deformes, estos eritrocitos que han sido rotos, ya sea por las puntas, ¿sí? O simplemente porque se ha modificado la membrana del eritrocito. Y como consecuencia de los infartos, de que
van a haber zonas en el vaso que no tengan irrigación sanguínea, entonces se va a producir una destrucción gradual del vaso, de manera tal que cuando este niño llegue a la edad adulta, el vaso prácticamente va a ser no funcional. El vaso no va a tener esa función importante que presenta. Sabemos que el vaso no es esencial para la vida, pero también sabemos que los macrófagos que se forman en el vaso, que se llaman macrófagos esplénicos, tienen una función importante no solo en la destrucción, en la eliminación de los eritrocitos viejos, de los eritrocitos senescentes, de los eritrocitos deformes de circulación sanguínea, sino que los macrófagos esplénicos también son importantes en la destrucción de bacterias que tienen cápsula. Por ejemplo, los neumococos causantes de la neumonía. Entonces, en este tipo de pacientes que sufren de drepanocitosis, es muy frecuente que sufran de infecciones causadas por neumococos. Estos pacientes tienen también lo que se conoce como crisis dolorosas. Estos pacientes, como consecuencia de los infartos, van a tener crisis dolorosas y son dolores muy fuertes a nivel de las articulaciones, de los huesos o del abdomen que van a disminuir de manera muy importante la calidad de vida de este paciente. Vuelvo a repetir, van a tener esplenomegalia y finalmente se va a producir la fibrosis del vaso. ¿Cómo podemos evitar estas crisis dolorosas? Obviamente, como este paciente tiene una disminución en la cantidad de eritrocitos funcionales que son capaces de transportar oxígeno y además hay hemólisis, lo que también va a provocar una disminución en el número de eritrocitos y anemia, pues obviamente estos pacientes deben evitar cualquier situación que cause hipoxia. Estos pacientes no pueden realizar ejercicio físico, sobre todo si es un ejercicio físico intenso. No pueden correr, no pueden trotar. ¿Por qué? Porque esto requiere un mayor aporte de oxígeno a nivel de los tejidos. Estos pacientes tampoco pueden vivir a grandes alturas sobre el nivel del mar, porque ya sabemos que a grandes alturas hay una disminución en la concentración de oxígeno ambiental, lo que significa que van a tener una hipoxia crónica. Y finalmente, deben evitar fármacos o drogas que produzcan la depresión de la respiración. Y una que es muy utilizada, sobre todo en el África, es la heroína. Entonces, estos pacientes tampoco pueden consumir heroína, porque la heroína es un depresor de la respiración. Obviamente, estos pacientes pueden morir en caso de que se produzca el consumo de estas drogas. Esto es lo que sucede con los pacientes que son homocigotos. Desarrollan la enfermedad. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son heterocigotos? Aquí están. Los pacientes heterocigotos, no nos olvidemos que es muy frecuente en África esta patología, presentan el genotipo SA, es decir, que hay un genoma que produce la síntesis de hemoglobina S, pero hay otro que produce la síntesis de hemoglobina A1, lo que significa que en este tipo de pacientes heterocigotos, el 35% de su hemoglobina, más o menos, está en forma de hemoglobina S. Y el 65% de su hemoglobina está en forma de hemoglobina A. Entonces, hay una cierta cantidad de hemoglobina en forma de hemoglobina
S. Pero como la mayor cantidad de hemoglobina está en forma de hemoglobina A, entonces no va a tener una sintomatología tan importante como el paciente homocigoto. Se ha comprobado que estos pacientes heterocigotos son menos susceptibles, son menos sensibles a la acción de Plasmodium falciparum. ¿Y por qué son menos sensibles a la acción de Plasmodium falciparum? Y esto es muy importante porque también sabemos que en África hay una gran cantidad, hay una gran probabilidad de que el paciente tenga paludismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en estos pacientes heterocigotos? Sabemos que Plasmodium, sobre todo Plasmodium falciparum, que es el que se encuentra en más frecuencia en el África, tiene una parte de su ciclo vital en el eritrocito. Entonces ingresa Plasmodium y lo primero que hace es meterse al eritrocito. Y dentro del eritrocito tiene su reproducción sexual. Entonces este Plasmodium va a multiplicarse dentro del eritrocito. Y una vez que se multiplica, se llena el eritrocito de plasmodios, el eritrocito revienta y produce la liberación de estos parásitos. Pero como consecuencia de la presencia de esta mutación genética, estos eritrocitos tienen una vida media más corta, es decir, que no alcanzan los 120 días y estos eritrocitos van a morir, lo que significa que no van a permitir que Plasmodium falciparum complete su desarrollo intracelular. Y como no completan su desarrollo intracelular, entonces son menos sensibles a las infecciones por Plasmodium falciparum. Se va a producir una destrucción precoz de la célula parasitada, de la célula enferma, y Plasmodium no ha terminado de madurar para que pueda ser liberado a circulación sanguínea y sea capaz de infectar nuevas células. Por eso es que, a pesar de todos los problemas que puede provocar la hemoglobina S, también está ayudando, está colaborando en el control de una enfermedad muy importante y que causa miles de muertes al año, sobre todo en Asia. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Ahora vamos a hablar de la metahemoglobinemia. Sabemos que para que el hierro contenido en la hemoglobina sea capaz de transportar oxígeno, este debe encontrarse con una valencia de +2. Y el proceso a través del cual el oxígeno se une de manera reversible al hierro es a través de una reacción de oxigenación. ¿Qué sucede si es que el oxígeno se une al hierro a través de una reacción de oxidación? Se va a producir una reacción química redox de óxido-reducción y el hierro se va a oxidar y va a cambiar de valencia de hierro 2 a hierro 3. Y la hemoglobina que se forma recibe el nombre de metahemoglobina. Esta situación puede ocurrir como consecuencia de la ingestión de cierto tipo de fármacos, por ejemplo, que van a provocar una alteración a nivel de la estructura del oxígeno. Y el oxígeno se convierte en un oxígeno reactivo, que puede fisiológicamente provocar un cambio de la hemoglobina, del hierro de la hemoglobina, de hierro 2 a hierro 3. Pero este proceso fisiológico
va a ser revertido por acción de una enzima que se llama metahemoglobina reductasa. Fisiológicamente, esta enzima se encuentra presente en el interior del eritrocito y lo que hace es reducir la hemoglobina que tiene hierro férrico y regenerar la hemoglobina con hierro ferroso. Entonces, esto es lo que fisiológicamente sucede. Pero en esta enfermedad, en esta metahemoglobinemia, se va a producir una alteración a nivel de la hemoglobina. Y en este caso, va a haber una sustitución de la histidina por tirosina. Y esta sustitución de la histidina por tirosina va a bloquear la capacidad que tiene la metahemoglobina de reducir el hierro 3 a hierro 2. Entonces, esta mutación, esta sustitución va a hacer inaccesible la acción de la hemoglobina reductasa. No va a poder la enzima metahemoglobina reductasa actuar sobre el hierro 3 y reducirlo a hierro 2. Entonces, en este tipo de pacientes se va a producir lo que se conoce con el nombre de cianosis chocolate. La sintomatología puede estar caracterizada por un diferente grado de hipoxia tisular, dependiendo de la cantidad de hemoglobina que no puede ser transformada o que no puede ser reducida. ¿Sí? La mayor parte de los pacientes van a tener simplemente episodios muy suaves, como la ansiedad, cefaleas y disnea de esfuerzo. Y es muy raro en este tipo de pacientes el coma y la muerte del mismo. Entonces, el problema en este caso es la sustitución de histidina por tirosina, que bloquea la capacidad de la metahemoglobina reductasa de reducir el hierro 3 a hierro 2. ¿Está comprendida esta alteración? Sí, doctora. Sí, Muy doctora. bien, perfecto. La carboxihemoglobina, llamada también monoxihemoglobina de carbono, es la unión que se produce como consecuencia de la liberación de la aparición de monóxido de carbono. El monóxido de carbono puede unirse a 1, a 2, a 3 o incluso a los 4 hierros del grupo hemo. Esta unión va a producir un cambio en la conformación de la hemoglobina y la va a convertir en una hemoglobina tensa, Y como consecuencia de este cambio en la conformación de la hemoglobina, la curva de disociación de la hemoglobina, que si nosotros recordamos, era una curva sigmoidal, esta es la curva de disociación de la hemoglobina, va a moverse hacia la izquierda y va a tener una curva de tipo hiperbólica, muy parecida a la curva de disociación de la mioglobina. ¿Por qué? Porque como está bloqueado 1, 2 o 3 o incluso los 4 grupos hemo de la hemoglobina, porque están unidos al monóxido de carbono, entonces nos va a dejar menor cantidad de grupos hemo libres para poder unirse al oxígeno. Entonces, obviamente, si disminuye la capacidad de unión al oxígeno, pues en vez de que se unan 4, se van a unir 2 o en algún caso solamente se va a unir un oxígeno.
porque los otros grupos hemo están bloqueados por el monóxido de carbono. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Aquí está. Aquí está. ¿Sí? Este cambio de la curva de sigmoidea a hiperbólica va a producir un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. ¿Y qué quiere decir que haya un aumento de la afinidad? No quiere decir que mayor cantidad de oxígeno se va a unir a la hemoglobina. Ya hemos visto que cuando hay un aumento en la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, la unión a través de la cual se une el enlace que permite que el oxígeno se una al hierro es mucho más fuerte. Entonces aumenta la capacidad que tiene la hemoglobina de agarrar al oxígeno. Y esto va a provocar que el oxígeno unido a la hemoglobina sea imposible de liberarse. Entonces va a haber una incapacidad de este eritrocito, de la hemoglobina, de liberar el oxígeno hacia los tejidos. Este oxígeno va a quedarse atrapado en la hemoglobina. Por eso es que es tan importante y es mortal la intoxicación con monóxido de carbono. Eso tienen que tener ahora muy en cuenta. Las temperaturas en nuestro medio están muy bajas. Creo que es un invierno más fuerte que el del año pasado. Y esto va a provocar que muchas familias en casa comencemos a utilizar estufas a gas. Y el gas produce como combustión monóxido de carbono. Entonces, cuidado que se nos ocurra, a no ser que la estufa tenga su ventilación hacia el exterior, pero cuidado que se nos ocurra dormirnos con estufa. Esto puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono y como consecuencia de ello, el paciente se duerme, pero ya no despierta. Puede provocar la muerte del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué la intoxicación con monóxido de carbono produce la muerte? Porque la hemoglobina, el monóxido de carbono, produce un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Y como consecuencia de este aumento de la afinidad por el oxígeno va a ser incapaz de liberarse en los tejidos. ¿Está claro? Sí, doctora. Muy bien. Y por último, tenemos a las talasemias. Las talasemias son enfermedades genéticas caracterizadas por estructuras, y escuchen bien, estructuras de las cadenas de hemoglobina normales. La hemoglobina es normal, pero ¿dónde está el problema? Que estas cadenas de hemoglobina se sintetizan a una velocidad muy baja. Entonces, aquí no hay alteración en la estructura de la cadena. No hay sustitución de un aminoácido por otro. El problema está en la velocidad con la que se sintetizan estas cadenas. Estas talasemias pueden ser de dos tipos. Pueden ser talasemias alfa, cuando la velocidad de síntesis de la cadena alfa es la que esté alterada, o pueden ser talasemias beta, cuando la velocidad de síntesis de la cadena beta esté alterada. También pueden tratarse de talasemias mayores o de talasemias menores. Las talasemias mayores son las más graves como consecuencia de trastornos homocigotos. En cambio, las talasemias menores son trastornos más bien benignos
con escasa anemia, incluso en algunos pacientes no existe anemia, y son talasemias menores, son formas heterocigotas. Esta disminución en la velocidad de síntesis va a provocar que el eritrocito salga a circulación sanguínea con una o ambas cadenas, ya sean alfa o beta, no completamente desarrolladas. Es decir, que si la cadena alfa tiene 153 aminoácidos, pues va a salir con una cadena alfa que va a tener, no sé, 50 aminoácidos. No se ha terminado de formar. Entonces, como consecuencia de ello, se van a formar tetrámeros inestables. No se va a formar la estructura característica del glóbulo rojo y esto va a provocar lisis del eritrocito. Entonces, es importante saber que aquí no hay alteración en la secuencia. Aquí el problema es la velocidad con la que se sintetizan, como consecuencia de una eritropoiesis ineficaz. La más frecuente es la beta-talasemia, es decir, que la cadena que se sintetiza a una velocidad menor es la cadena beta. Y dependiendo de cuán corta sea la cadena, va a presentar grados variables de anemia hemolítica. Se va a producir ictericia, esto es lógico, como consecuencia de la degradación, de la destrucción del grupo hemo. Se va a producir esplenomegalia, ya hemos explicado por qué, y también se va a producir hiperplasia de la médula ósea. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la síntesis de glóbulos rojos. Entonces, con esto habríamos concluido lo correspondiente a las hemoglobinas.